Listo. Hoy entonces vamos a tener la clase de osteoporosis y la presentación del caso clínico. La clase de osteoporosis es relativamente corta por varios factores. El primero, porque se trata de metabolismo fosfocálcico y hemos revisado varias veces lo mismo, tanto en la clase que les di de fisiología, cuanto en la clase de hipercalcemia, una partecita también de conceptos los vimos en la clase de hipocalcemia, tuvimos un caso clínico de hiperpara, entonces muchos de los conceptos ya los hemos revisado. Hay algunas cosas claves que les tienen que quedar en mente acerca de la osteoporosis. O sea, claves, lo clave de lo clave. ¿Ya? Primero, la definición. La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que el individuo o tiene osteoporosis, o tiene osteopenia, o no tiene nada. Porque tenemos, ustedes van a encontrarse con varios colegas que tienen la dichosa costumbre de decir tiene osteoporosis en la muñeca, pero tiene osteopenia en la columna y está bien en la cadera, ¿no? Ya vamos a ver de dónde sale esta idea. No es demasiado alocada, pero tiene que ver con que no estudiaron esa parte de osteoporosis. Entonces, la primera definición o la primera parte de la definición de osteoporosis es que es una enfermedad esquelética sistémica. O todo el individuo lo tiene, o sea, o todos sus huesos tienen osteoporosis, o todos los huesos tienen osteopenia, o todos los huesos son normales. Normal, osteopenia, osteoporosis. Ya vamos a ver los puntos de corte. Normal, osteopenia, osteoporosis. ¿Ya? No hay posibilidad de tener osteopenia aquí y osteoporosis acá y normal por aquí y osteoporosis por... No, o todo el paciente lo tiene o todo el paciente no lo tiene. La osteoporosis, entonces, es esta enfermedad caracterizada por baja masa ósea. La masa ósea es la cantidad de calcio que tiene un hueso. Eso ya lo vimos. Es decir que la osteoporosis es causada primero porque hay menos calcio en los huesos, una, pero no es la única característica de la osteoporosis. Probablemente en realidad sea la menos importante desde el punto de vista fisiopatológico. La segunda es un deterioro de la microarquitectura ósea. Ustedes recuerden que los huesos tienen una arquitectura, tienen una forma de construcción. Es decir, no es suficiente con que esté el calcio, sino que el calcio esté bien ubicado, más bien dicho, bien distribuido. ¿Eh? Si ustedes compran ladrillos, no, ahora no es con ladrillos, si ustedes compran bloques, si compran cemento, no es suficiente el cemento y los bloques para construir una casa. Si ustedes o yo intentamos construir una casa, se va a caer a la primera. No importa que pongamos la misma cantidad de cemento que lo que se debería poner o que pondría un albañil o un grupo de construcción. ¿Ya? Entonces, no solo es la cantidad de calcio en el hueso, masa ósea, sino que además es la forma como está dispuesto. Y en los pacientes con osteoporosis hay un deterioro, está mal distribuido el calcio en los huesos. Hay deterioro de la microarquitectura, que nuevamente es un evento fisiopatológico importante, pero no es la clave de la osteoporosis. La clave de la osteoporosis es que la osteoporosis incrementa la fragilidad del hueso. Incrementa la fragilidad del hueso, lo que incrementa el riesgo de fracturas. Lo grave de la osteoporosis o el problema de la osteoporosis o la razón de existir de la osteoporosis como la enfermedad no es que el hueso tenga más o menos calcio. Esa es una forma de medir y es uno de los tres pilares. No es solo que esté mal distribuido o que haya fragilidad, sino que el paciente se fractura. El problema de la osteoporosis es que el paciente se fractura. Y eso tienen que repetírselo. El problema de la osteoporosis es que el paciente se fractura. La fractura es el punto final y es el problema principal en torno de la osteoporosis. La fractura es el problema principal y es el centro de la osteoporosis. ¿Ya? Entonces, esta diapositiva es esencial. Si no entienden esta diapositiva y si no aprenden esta diapositiva, no van a entender osteoporosis y van a ser como el 99.9% de los médicos, que piensan que una densitometría hace osteoporosis y como vamos a ver, es una herramienta indiscutible, pero no lo es todo y no lo es del todo. Es muy frecuente debido a que cada vez vivimos más tiempo. Sus abuelitos, sus personas mayores van a decir, antes vivíamos más porque comíamos mejor. Sí comían mejor, pero no vivían más. Se morían de enfermedades infecciosas.
Ahora que hay antibióticos y que hay acceso a la salud pública, a los sistemas de saneamiento, a las mascarillas, por ejemplo, entonces vivimos más tiempo, ¿no? En la época de la gripe española, que mucho, al comienzo por lo menos de la pandemia de COVID, se hizo muchas comparaciones con la gripe española. Hubo muchísimos más muertos, proporcionalmente 1000 veces más muertos en la pandemia de gripe española que en la pandemia de COVID. Pese a que además estamos muchísimo más globalizados que en ese tiempo, es decir, viajar en avión es muchísimo más fácil. Entonces, ¿qué cambió? Las cosas van cambiando, el estilo de vida va cambiando y las armas contra las enfermedades infecciosas van cambiando. Y eso hace que vivamos más. Y mientras más vivimos, hay mayor deterioro de la microarquitectura ósea, ¿ya? Entonces, la alteración de la microarquitectura ósea aumenta con la edad, o la calidad de la arquitectura ósea va disminuyendo con la edad. Es decir, cada vez que mientras más vamos aumentando en edad, después de los 20 años, nuestros huesos se van deteriorando y cada vez se van deteriorando más. Por tanto, incrementa la fragilidad del hueso y el paciente se fractura. Por eso es una enfermedad de mayor frecuencia en la actualidad y por eso es importante. Esta diapositiva ya la vimos. Recuerden que el hueso es un órgano vivo, es un tejido vivo el hueso. Cambia. Todo el tiempo está remodelándose, todo el tiempo nuestros huesos están depositando calcio, todo el tiempo nuestros huesos están sacando calcio, todo el tiempo hay fijación de calcio, todo el tiempo hay resorción ósea, todo el tiempo. Y hay que pensar de que esta fijación y la resorción ósea depende de varios factores. El primero probablemente es la ingesta de calcio, es decir, si no consumo calcio, ¿cómo lo pongo en los huesos? ¿De dónde lo saco? Y como ya lo vimos en la clase de fisiología y metabolismo fosfocálcico, se necesita comer calcio todos los días, toda la vida, hasta cuando morimos. Porque si no tomo calcio, ¿cómo lo fijo? Todo el tiempo también se da la resorción ósea. Eso es más difícil de modular voluntariamente, es decir, yo puedo modular cuánto calcio consumo aumentando mis consumos de alimentos ricos en calcio. Y eso estimulará los osteoblastos. Pero ¿cómo hago para disminuir la resorción ósea? ¿Cómo inactivo los osteoclastos? Esto es el movimiento. Mientras más el paciente se mueve, hace ejercicio, practica un deporte, mayor la actividad de los osteoblastos y menor la actividad de los osteoclastos. Mejor la calidad ósea. Recuerden que el calcio además no está distribuido de forma aleatoria o como quiera. El calcio tiene una distribución espacial aún dentro de los cristales de hidroxiapatita, puesto que esta distribución en el espacio del calcio es la que le confiere, la que le da la característica de la dureza de la hidroxiapatita, que finalmente determinará la dureza del hueso, ¿no? Los conceptos de estos los estoy pasando rápido porque ya los vimos en fisiología del metabolismo fosfocálcico. Cuando más vamos aumentando en edad, dado que el depósito es mayor que el retiro, dado que la fijación es mayor que la resorción, entonces cada vez vamos aumentando la cantidad total de calcio que tenemos en nuestro hueso, lo que se conoce como capital óseo. La cantidad de calcio que tenemos en un momento determinado en nuestra vida en todos nuestros huesos, capital óseo. Y el punto máximo es el pico de masa ósea y desde ahí empieza a disminuir, a deteriorar por factores, sobre todo, aunque no únicamente hormonales. ¿Cuál es la fisiopatología de la osteoporosis? Hay varios factores etiológicos y fisiopatológicos en la generación de la osteoporosis. El primer mecanismo, la primera etiología es no alcanzar un pico adecuado de masa ósea. No tomo leche porque me da gases, porque no me gusta, porque qué fea, porque pobre la vaquita. Entonces, mi pico de masa ósea va a ser menor. ¿Por qué? Porque no logro depositar. Y si no deposito, no va a haber capital de masa ósea. Y cuando ya empiece a predominar la resorción, cuando empiece a disminuir fisiológicamente mi masa ósea, entonces va a disminuir a valores más bajos debido a que empecé en un punto más bajo. El gráfico lo muestra. Si el pico de masa ósea es menor, pues en un punto determinado en la vida tendré menos hueso que si el punto es mayor, tanto en los factores
modificables cuanto en los no modificables. Entonces, lo primero es lo que llamamos un fracaso en obtener un pico óptimo de masa ósea. Todavía están ustedes, y digamos, con las justas a tiempo de tener un buen pico de masa ósea, aumentando el consumo de lácteos, y el consumo de calcio, que también ya vimos dónde están en los alimentos, no solo en los lácteos, sino en los chochos, en las hojas verdes y en los mariscos. ¿Ya? Entonces, aumentando el consumo de calcio, vamos a tener un pico más alto de masa ósea. Y entonces, cuando empiece a predominar la resorción, que siempre hay resorción, desde nuestra vida fetal hasta el día de nuestras vidas, hasta cuando morimos, siempre hay resorción ósea. Entonces, si nosotros consumimos más calcio, el pico, el punto máximo de capital óseo va a ser más alto. Ahora, hay algunos factores implicados en la osteoporosis. Tenemos factores genéticos que son súper importantes, pero que son muy variables. Es decir, viene una señora de 70 años y le pregunto, ¿y alguien tiene osteoporosis en su familia? ¿Se ha fracturado la cadera o la columna sin ningún golpe importante, sin trauma máximo? Sí, mi abuelita, mi tía, mi prima, mi hermana tienen osteoporosis. Hay un factor genético importantísimo, pero que no es el único. Es decir, que hereden la predisposición genética a desarrollar osteoporosis no va a ser que necesariamente la desarrollen, ¿no? Que yo tenga familiares con osteoporosis no quiere decir que yo los vaya a desarrollar, porque existen otros factores, llamémoslo ambientales, y a los genetistas les encanta llamarles ambientales, otros factores ambientales involucrados. Les digo a los genetistas les encanta llamarles ambientales porque no sé si es que el consumo del calcio se considera una cuestión ambiental. ¿Qué tiene que ver el ambiente? Tiene que ver mi decisión y mi conciencia de consumir calcio. ¿Qué tiene que ver la actividad física con el ambiente? Es decir, porque cuando llueve no puedo salir a caminar. Bueno, en nuestro país no llueve todo el tiempo, pues lloverá 1 hora, 2 horas, en Quito por lo menos no. Entonces, hay factores genéticos muy importantes, pero que no son suficientes, ¿sí? Entonces, hay factores genéticos que son muy importantes y hay factores ambientales. Y como todas las enfermedades, entonces requieren una base genética y un desencadenante ambiental. También pueden jugar otros factores en la osteoporosis, como los factores hormonales, que haya un exceso de corticoides, sea endógenos o exógenos. Raro el síndrome de Cushing endógeno, es decir, que el paciente produzca mucho cortisol. El cortisol estimula los osteoclastos y esto deteriora los huesos. Raro, pero es posible. Y por supuesto que los pacientes tienen osteoporosis cuando tienen síndrome de Cushing endógeno, cuando producen un exceso de cortisol. Raro, pero posible. También es posible que el paciente reciba corticoides. De hecho, es muchísimo más frecuente. Los pacientes con asma que reciben corticoides, los pacientes que se hacen infiltraciones de corticoide en las articulaciones por golpes, por problemas articulares, los pacientes que reciben prednisona u otros corticoides por enfermedades autoinmunes. En fin, existen muchas causas que pueden llevar a recibir corticoides. Me duele la espalda, me duele el brazo, me duele no sé qué, me voy donde el doctorcito de la farmacia y me da una medicación que me alivia rapidísimo. Tiene corticoides. Y eso afecta la masa ósea porque los corticoides, tanto los endógenos, el cortisol, como los exógenos, todos los medicamentos de corticoide, activan los osteoclastos y esto incrementa la resorción ósea. La hormona de crecimiento no solo es importante para el depósito de calcio en los huesos largos y en los huesos anchos también, en los niños para el crecimiento, sino que después en la vida adulta, cuando dejamos de crecer, todavía tenemos hormona de crecimiento. Y todavía estimula a los osteoblastos. Si por alguna razón, esto ya más enfermedades raras del sistema endocrino, hay falta o incluso exceso de hormona de crecimiento, se afecta la masa ósea. Las hormonas tiroideas, igualmente, el déficit como el exceso de hormonas tiroideas altera la masa ósea. Los factores de esteroides gonadales los hemos visto, ¿no? La testosterona estimula mucho más a los osteoblastos de lo que lo hacen los estrógenos, pero ambos los estimulan.
y si por alguna razón el paciente se quedó sin hormonas sexuales muy temprano, nunca las tuvo tarde, es decir, tuvo menor tiempo de exposición a sus hormonas sexuales, mayor el riesgo de osteoporosis. De todos estos factores, hay algunos que son probablemente medibles, parcialmente medibles, totalmente medibles, y otros no tanto. Es decir, salvo que yo le mida la IGF-1 para ver el valor real de la hormona de crecimiento de un paciente, en términos generales no sé muy bien si tiene un déficit. Es más fácil saber si tiene un exceso, porque tiene signos y síntomas de acromegalia. Los corticoides pueden ser difíciles de medir, de determinar en realidad, porque todo paciente que recibe corticoides a cualquier dosis durante cualquier tiempo y tiene manifestaciones clínicas de síndrome de Cushing, pues tiene síndrome de Cushing. ¿Ya? Entonces, hay algunas cosas que se pueden medir y otras que no tanto. La masa ósea esta sí se puede medir y es el estándar de diagnóstico de osteoporosis, puesto que es fácil de medir. ¿En quién es más frecuente la osteoporosis? Bueno, primero es más frecuente en mujeres por los factores que ya les he dicho. La testosterona induce mayor actividad de osteoblastos que los estrógenos. Las mujeres delgadas, las personas delgadas, tienen mayor riesgo de fracturarse en comparación a las obesas. Si ustedes recuerdan de las funciones del tejido adiposo, es servir de almohadilla para los huesos de nuestro cuerpo. Entonces, las personas obesas no se fracturarán. Les dará diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, todo les puede pasar, pero fracturarse es difícil porque la masa ósea elevada o el índice masa ósea incrementado, el índice masa corporal incrementado disminuye el riesgo de fracturas. Como muchas cosas en la vida, esto no quiere decir que les vamos a recomendar a los pacientes que engorden para que disminuya el riesgo de osteoporosis, pero es innegable el hecho de que la obesidad disminuye el riesgo de fracturas. Y la talla baja también se relaciona a mayor riesgo de fracturas, puesto que es una medida indirecta de falta de hormona de crecimiento o una manifestación del déficit de hormona de crecimiento, total o parcial, que terminó con el paciente con talla baja y por tanto entonces tendrá huesos de menor calidad por menor exposición a la hormona de crecimiento. Ahora, también hay que pensar en cuándo incrementa la resorción ósea. Ya les dije que uno de los factores importantísimos por lo que hay un alto consumo de corticoides. Pero también la menopausia es el factor fisiológico más importante en la fisiopatología, en la generación de osteoporosis, ¿no? Los estrógenos ya de por sí no son tan potentes estimulando los osteoblastos y encima las mujeres prácticamente de un día para el otro pierden los estrógenos. Ese estímulo extra, digamos, ese estímulo que estaban ejerciendo los estrógenos, que era parcialmente bueno, pues desaparece. Y la paciente entonces se queda con déficit de esa hormona, digamos. Les recuerdo que la andropausia es un concepto totalmente diferente de la menopausia. En la menopausia, la mujer de un día para el otro, alrededor de los 45 50 años, pierde los estrógenos. Adiós, chao, goodbye. En los hombres, en cambio, sí hay disminución progresiva de la testosterona, pero nunca llega a cero, o más dicho, no debería nunca llegar a cero. El descenso máximo está entre el 10 y el 25% en condiciones habituales. Por tanto, eso también actúa como un factor protector para evitar la osteoporosis en los pacientes varones o en los hombres. ¿Ya? Esto ya vimos. Otros cambios cualitativos. El problema es no reponer el calcio. Como les había dicho al comienzo, el hueso o los huesos son órganos vivos que quitan y ponen calcio todo el tiempo. Y esto es importante porque el calcio puesto en una posición, si no es cambiado, pierde sus cualidades, pierde la dureza. A eso le llamamos envejecimiento de mineral. Es decir, hay la misma cantidad de calcio, pero como ha pasado el tiempo, tiene una distribución espacial que ha disminuido o que se ha alterado y que aumenta la fragilidad. ¿Ya? También existe un fenómeno interesante que son las microfracturas de fatiga. Imagínense una tarea repetitiva, qué sé yo, trabajan en algo que ni siquiera parecería ser tan importante, pero tan importante para producir fracturas, trabajan en un restaurante cortando, y siempre cortan igual. Ese movimiento repetitivo también induce disminución de calcio en los huesos, en ese punto de los huesos, y también induce
incremento de la resorción ósea. No solo que disminuye el depósito, la fijación de calcio en los huesos, sino que aumenta el retiro de calcio en los huesos. Un elemento importante también para tener en cuenta es que el calcio no se distribuye de manera aleatoria o porque sí o se pone donde quiere, ¿no? Sino que en realidad el hueso en su proceso de formación lo primero que hace es lo que llamamos una matriz de colágeno, ¿ya? Fibras de colágeno dispuestas en red y en esas fibras o sobre esas fibras se deposita el calcio para generar esta dureza que les había mencionado, ¿ya? Entonces lo que tenemos no solo es disminución del calcio, vean, este hueso tiene mucho más calcio que este otro, sino que también hay alteraciones en la estructura. Vean que las ventanas, se llaman los huequitos, son pequeños en un hueso normal. En un hueso con osteoporosis, estas ventanas se hacen cada vez más grandes. No solo hay menos calcio en los huesos, sino que esta distribución del calcio es de mala calidad, lo que aumenta la fragilidad. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Sobra decir, el sexo femenino es mucho más frecuente la osteoporosis y las fracturas por osteoporosis, 7 a 10 veces más frecuentes en mujeres que en hombres de la misma edad. ¿Desde cuándo se empieza a ver osteoporosis? Bueno, recuerden que tiene que ver con la pérdida de la masa ósea, y perder la masa ósea no empieza sino hasta después de los 25 años más o menos, y recién empieza a disminuir. En realidad, el mayor factor de riesgo etario o el grupo etario de mayor factor de riesgo están en la posmenopausia, ¿no? Después de la menopausia hay fatiga de los materiales, es decir, hay alteración del depósito, hay envejecimiento del calcio depositado, además hay incremento de la resorción ósea que predomina sobre la fijación. Entonces, ahí es donde empieza a incrementar el riesgo de osteoporosis. En cuanto a la raza, si se le puede llamar así, ya sé que suena, normalmente ya no se recomienda utilizar ese término, pero bueno, es mayor en las poblaciones blancas y asiáticas de la osteoporosis. En las poblaciones que tenemos algún tintecito negro en nuestra piel, el riesgo disminuye. Y de hecho, la osteoporosis en mujeres y en personas afroecuatorianas, afrodescendientes, es mucho más rara, 50 veces menos frecuente la osteoporosis en afroecuatorianos que en mestizos, ¿ya? Que los estrógenos se terminen antes de lo que deberían, es decir, los estrógenos se van a terminar y eso va a incrementar el riesgo de osteoporosis, pero si por razones patológicas, no importa cuál, desaparecen antes de lo que deberían desaparecer a los 45 años, entonces esto aumenta el riesgo de osteoporosis. Las mujeres que pasan más de 3 meses sin menstruar y están oficialmente en amenorrea, esta amenorrea incrementa el riesgo de osteoporosis. Mientras más tiempo está la paciente en amenorrea, mayor el riesgo de osteoporosis. Ya les había hablado al comienzo de los factores genéticos hereditarios, entonces de la paciente con antecedentes familiares de osteoporosis tiene mayor riesgo de desarrollar osteoporosis y mayor riesgo de fracturarse, que es algo que ya habíamos visto, de fracturarse. Otros factores de riesgo, el consumo tabáquico. Consumir tabaco disminuye la actividad disminuyen la actividad de los osteoblastos e incrementa la actividad de los osteoclastos. Los pacientes que fuman, y más mientras más fuman, tienen mayor deterioro de la microarquitectura ósea, pero sobre todo disminución del calcio en los huesos. El alcohol también parece afectar la formación ósea, también parece alterar la microarquitectura, pero en realidad hay dos problemas mayúsculos del consumo de alcohol, que eso ustedes lo entienden bien. El primero es que cuando están tomando se olvidan de comer, entonces causa desnutrición y no consumen calcio. Entonces, eso disminuye la formación ósea. Luego, chumadito que se respeta, se cae. Y como vamos a ver, las caídas es el principal factor de riesgo, para fracturarse por osteoporosis, caerse. El paciente puede tener otras enfermedades asociadas a baja masa ósea, que hay una lista gigante. Importa por la frecuencia de presentación, el hipertiroidismo, el asma y el EPOC, que ya solo por la hipoxigenación disminuyen la masa ósea, más aún con el uso de corticoides para el tratamiento del asma, ¿no?
Los pacientes con cálculos renales tienen mayor riesgo de desarrollar osteoporosis y fracturas por osteoporosis. Otra serie de enfermedades, y es interesante cómo los cánceres hormonodependientes, mama, próstata, neoplasias, en general, son las que aumentan el riesgo de osteoporosis. Fármacos, los glucocorticoides. Antes dábamos esta razón de uso de corticoides, pero ahora sabemos que cualquier corticoide durante cualquier duración, a cualquier dosis, deteriora la masa ósea. Lo que es cierto es que mientras más alta la dosis y o mayor tiempo de exposición, mayor tiempo de uso de corticoides, mayor el riesgo de osteoporosis. Un detalle importante que hay que tener en cuenta son los inhibidores de la bomba de protones, que encima son súper utilizados. El omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol aumentan el riesgo de osteoporosis. Los antiepilépticos, los inhibidores de la aromatasa, las glitazonas no hay en el Ecuador, son medicamentos para la diabetes, pero aumenta el riesgo de fracturas los inhibidores de SGLT2. ¿Ya? Eso vendría a ser la empaglifosina y la dapaglifosina. De los que también se usan en altas cantidades, los anticoagulantes, cuando damos levotiroxina y la TSH está baja, y peor aún si la T4 está libre, entonces eso aumenta la osteoporosis. El uso de levotiroxina per se no causa osteoporosis, no tendría sentido. Nosotros le damos le damos levotiroxina a un paciente que produce menos T4, y lo que le damos es una dosis sustitutiva. Sustituimos lo que ya no tiene hormonas tiroideas. Es darle a dosis altas la levotiroxina lo que produce osteoporosis. Es dar a dosis alta la levotiroxina, que el examen me venga la TSH en cero o la T4 libre alta. Eso es lo que le va a producir osteoporosis. No es del uso del medicamento, sino que en realidad tiene que ver con dar una dosis supraterapéutica más alta de la que debería. Se usa con relativa frecuencia, sobre todo en los pacientes con insuficiencia renal, la furosemida, y en fin, otra serie de medicamentos que también puede causar este problema. En realidad, por supuesto que me preocupa que los pacientes les dé osteoporosis, pero me preocupa porque se fracturan. Entonces, si ya tengo mi paciente con osteoporosis, la cuestión es que no se fracture, ¿no? Si ya tengo mi paciente con diabetes, la cuestión es que no se quede ciego en diálisis o amputado. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para fracturarse teniendo osteoporosis? Primero, mientras más años pasan, mayor el riesgo de fracturas. Luego, si el paciente se fracturó, se va a volver a fracturar. Triplica el riesgo de fracturas del hecho de fracturarse. Un paciente que se fracturó una vez, se vuelve a fracturar, ¿no? No cualquier tipo de fractura. La osteoporosis no produce fracturas porque sí. Si yo estoy en el segundo piso, me bajo las gradas y me ruedo, me puedo fracturar, claro. ¿Qué tiene que ver que tengo osteoporosis? Las fracturas por osteoporosis son características del paciente que ante un mínimo impacto, ante algo que no debería causar fracturas, el paciente se fractura. Por ejemplo, subiendo gradas, no rodándose las gradas. Si no está subiendo gradas, hace fuerza y se fractura. Las fracturas en el paciente con osteoporosis se llaman fracturas de mínimo impacto. Lo que hay que tener en cuenta también es que la osteoporosis es una enfermedad en términos generales asintomática. No duele nada hasta que el paciente se fractura. Y cuando se fractura le duele dolor de fractura, ¿no? No es que me duelen las manos las mañanas, debe ser por la osteoporosis que tengo. No. La osteoporosis, eh, no causa dolor, causa fracturas, y las fracturas duelen. ¿Sí? Entonces, el paciente que se fractura tiene mayor riesgo de fractura. Un paciente que se fractura tiene mayor riesgo de fracturarse nuevamente, ¿ya? El tabaquismo, el hábito tabáquico, fumar causa osteoporosis, ya les habíamos dicho. Los antecedentes familiares de fractura también causan fractura. Mi abuelita se fracturó por osteoporosis. Aumento el riesgo de fracturas. Denme un minutito.
Ya, volví. Entonces, fracturarse es un factor de fractura, un factor de riesgo de fractura, es decir, un paciente que se fracturó una vez se va a volver a fracturar. Segundo, antecedentes familiares. Si es que mi paciente tiene la mamá, la tía, la prima, la abuelita que se fracturaron, pues tiene un factor de riesgo de que se fracture. Fumar, y hablamos de ser delgado, del uso de glucocorticoides, pero el más importante, el que tienen que poner en mayúscula, subrayado, negrita, el más importante de todos los factores de riesgo para fracturarse es caerse. El paciente, la paciente, porque la 7-1 o 10-1 más frecuentes en mujeres que en hombres, la osteoporosis, la paciente, el paciente con osteoporosis se va a fracturar si se cae. Si no se cae, no se fractura. Y eso es lo primero que hay que pensar. Ahí está la esencia del tratamiento de la osteoporosis. Meterse en la cabeza. Si el paciente con osteoporosis no se cae, no se fractura. Porque las fracturas por osteoporosis no son espontáneas. Si es que el paciente se fractura espontáneamente, lo más probable es que no haya sido por osteoporosis. Es más, lo más probable es que haya sido una metástasis de un cáncer, ¿no? O alguna cosa así. Pero por osteoporosis, fractura espontánea, es decir, fractura estando sentadito dando clases de endocrino, no es posible. Fractura por osteoporosis es posible estoy saliendo de la sala donde estoy dando la clase, me resbalo, me tropiezo, me caigo. Y para que se fractura. ¿Desde cuándo tropezarse y caerse causa fracturas? Excepto si me tropiezo y me caigo de una grada de 3 pisos, ¿no? Eso sí se fractura. Pero en términos generales, las fracturas por osteoporosis son fracturas de mínimo impacto. El impacto, el golpe que llegó a la fractura es mínimo, no debería causar fracturas y no causa fracturas a la mayoría de pacientes. Y eso es lo que caracteriza a las fracturas por osteoporosis. Entonces, recordar, el paciente con osteoporosis se fractura por mínimo impacto. Tiene que golpearse para fracturarse. No se va a fracturar si no se golpea, si no se cae. Porque si el paciente se fractura sin trauma, sin golpe, entonces una fractura espontánea, y eso no es por osteoporosis, salvo una excepción que ya la vamos a ver actualmente. Entonces, lo más importante son los factores de riesgo de caída. Ahí hice los signos de admiración al revés. Los más importantes son los factores de riesgo para caída. ¿Qué va a hacer que mi paciente se caiga? ¿Qué va a hacer que mi paciente se caiga? ¿Qué va a hacer que mi paciente se fracture? Entonces, estos son los factores ambientales y, por supuesto, hay otros factores médicos. Los factores ambientales son los que habitualmente se pueden quitar, y quitando estos factores de riesgo, el paciente no se cae, no se fractura, vive muchos años. Lo primero, la mala iluminación. Cambiar los foquitos de la casa, ponerle los focos que le hacen falta al paciente, eso es lo que va a evitar que se fracture. Quitarle los obstáculos del paso, ¿no? A mi abuelita, que siempre tuvo esa alfombra en la casa, no quiere quitarle. Abuelita, es hermosa su alfombra. Durante años me encantó, pero ahora le vamos a quitar, porque si no usted se va a fracturar. Pisos resbaladizos, ¿no? ¿Quién no se ha resbalado en un piso y eventualmente hasta se cayó? Entonces, evitar los pisos resbaladizos. A los pacientes con ancianos con osteoporosis, lo que se les recomienda es, o idealmente, pisos de madera, idealmente, o si no, porque son más fáciles de limpiar, los pisos de baldosa antideslizante. Pero esos pisos brillantes que hay que pulirles con cera para que queden limpios, bonitos, esos están contraindicados porque aumenta el riesgo de caídas. Luego, factores médicos. Mientras más años pasan, más fácil que nos caigamos. Eso es indiscutible. Que el paciente tenga algún síndrome, alguna enfermedad que le cause ansiedad o excitación, se va a caer. Se va a caer. El viejito que esté quieto, acostado en la cama, se va a caer. Las arritmias aumentan el riesgo de caídas. Porque en ese momentito que el corazón late mal, el paciente siente, ay, me siente algo en el pecho, me voy a arrimar, ¡pum! Me cogí mal y me caí. Deshidratación. El paciente que no toma suficientes líquidos se cae. Si tiene depresión, también aumenta el riesgo de caídas. Malnutrición. Los pacientes que toman pastillas para dormir, está medio volado el viejito o la viejita y quiere irse al baño a las 3 de la mañana. Todavía está bajo el efecto del hipnótico sedante, del medicamento para dormir. Se cae, se cae.
si por alguna enfermedad el paciente tiene hipotensión o hipotensión ortostática, se cae. Y si no ve bien, pues también se cae, por supuesto. Ya hablamos de los factores de riesgo de caídas, las caídas previas. Un paciente que se cayó una vez se va a volver a caer, salvo que intervenga el factor de riesgo o salvo que haya sido una cosa muy puntual, ¿no? La disminución de la agudeza mental en las herramientas cognitivas, los cuadros de demencia aumentan el riesgo de caídas, son factores de riesgo de caídas. La incontinencia urinaria, se me va el pipí, se me va, corro, se me fue y de paso me voy cayendo, ¿no? La insuficiencia de vitamina D, que el paciente tenga la vitamina D baja, aumenta el riesgo de caídas. Pero es porque el paciente no se expone a la luz solar, es decir, se cae por un evento colateral que no necesariamente tiene que ver con la vitamina D exactamente, porque no es que la vitamina D nos mantenga bien paraditos, ¿no? Pero si uno tiene un paciente con insuficiencia de vitamina D, tengo que buscar los otros factores de riesgo porque esa vitamina D me está diciendo que el paciente está haciendo algo o algunas cosas mal, por las cuales no sintetiza vitamina D y esos mismos factores que hacen que no se sintetice vitamina D va a hacer que el paciente se caiga. Entonces, la osteoporosis es una enfermedad asintomática hasta que el paciente se fractura. La osteoporosis es una enfermedad asintomática hasta que el paciente se fractura. La osteoporosis es una enfermedad asintomática hasta que el paciente se fractura. Tienen que repetirse eso. Verán que ya les dije, primera cosa repetir, la osteoporosis es una enfermedad ósea o esquelética sistémica. O todos los huesos lo tienen o todos los huesos no lo tienen. ¿Ya? Segundo, caracterizada por disminución de la masa ósea, alteraciones de la microarquitectura, lo que lleva a incremento de la fragilidad y esto causa fracturas. Y el problema de la osteoporosis es que el paciente se fracture. Nueva mantra para repetir una y otra vez para no olvidarse. La osteoporosis en sí misma es una enfermedad asintomática y sus manifestaciones dependen de más bien que se fracture. La osteoporosis es asintomática hasta que el paciente se fractura. ¿Cuáles son los huesos que se fracturan con mayor frecuencia, con mayor severidad por la osteoporosis? Los huesos que reciben mayor presión, los huesos de la cadera. La fuerza va hacia abajo y de pronto hacemos una angulación y cambiamos el sentido de la fuerza. Estos huesos, el cuello del fémur, sostiene todo el peso del tren superior, que se llama, del tórax, del abdomen, de la cabeza, de los miembros superiores. Este se fractura, el cuello del fémur. Las vértebras están recibiendo progresivamente cada vez más peso y por lo tanto tienen que tener más fuerza y se fracturan las vértebras lumbares. Y luego los huesos de la muñeca, que no reciben mucho peso, de hecho reciben muy poquito peso los huesos de la muñeca, entonces son huesos que no están diseñados para soportar el peso del cuerpo. Pero si el paciente se cae y pone las manos, todo el peso del cuerpo, por lo menos del tren superior, cae sobre las muñecas y si las muñecas tienen osteoporosis se fracturan. Entonces, los lugares donde se fractura el paciente con osteoporosis es la columna lumbar, la cadera, específicamente el cuello del fémur y la muñeca, pero en la muñeca cuando el paciente se cae sobre sus manos. Y cuando se fractura, pues da clínica de fractura. Dolor, impotencia funcional y deformidad. Esto lo van a aprender en traumato, en 10º, pero por ahora ya tienen que ir aprendiendo. La fractura se caracteriza por dolor, impotencia funcional y deformidad. Dolor, impotencia funcional y deformidad. ¿Ya? Lo que distingue, como les había dicho, las fracturas por osteoporosis es que se da ante un trauma menor, ante un golpe que no debería causar fractura en otro paciente, en una persona que por lo demás está sana, no debería causar. Quiero mostrarles estas. Estas son las fracturas de columna, las vértebras se aplastan. Debido a que sostienen el peso y están con disminución de la densidad mineral ósea, alteraciones de la microarquitectura y por tanto son frágiles, se aplastan. Y esto es de lo que llamamos fracturas por aplastamiento, con vértebras bicóncavas, por vértebras con concavidad superior, con convexidad, con vértebras que se deforman. Y esto es lo que se ve en los pacientes con osteoporosis que se fracturan la columna. ¿Ya? En ellos vendría siendo la excepción de la regla. En términos generales no tienen un trauma, es simplemente el peso del cuerpo el que va aplastando las vértebras. Y sí puede causar dolor, dolor lumbar. ¿Ya? Pero dolor lumbar, no de otras partes del cuerpo, no dolores articulares, no dolores de las falanges, dolor lumbar.
La fractura de cadera es la más importante, por decir algo, la más grave de las fracturas por osteoporosis, ¿no? Es la principal causa de morbimortalidad del anciano. El viejito que se fractura la cadera por trauma mínimo, no se golpeó tanto, se va a morir, incrementa el riesgo de mortalidad. Se va a fracturar otra vez y aumenta el riesgo de mortalidad. Nuevamente, es un evento también paralelo, ¿no? El paciente con osteoporosis que se fractura la cadera es el paciente anciano que tuvo alguno de estos factores de riesgo, no ve bien, se marea, tiene otra comorbilidad y eso hizo que se caiga y se fracturó. Entonces, como ya tenía todos estos factores de riesgo, más la fractura en sí mismo, más si queremos operarle esa cadera, entonces aumenta la mortalidad. Y aumenta la morbimortalidad, porque recuerden que el paciente que se fractura una vez, se vuelve a fracturar. 20% de los pacientes que se fracturan mueren en el año siguiente, bien sea por los otros factores concomitantes o incluso por las comorbilidades operatorias y posoperatorias. Reemplazar una cadera es una cirugía grande, de las más grandes que existen, reemplazar una cadera. ¿Ya? Un poco más frecuente y mucho más benévola es la fractura de coles, que es la fractura del radio distal, ¿no? Por caída de su propia altura. Pone las manitos, se cayó de su propia altura, no se rodó las gradas, se tropezó, se cayó de su propia altura, puso las manos, se fracturó la muñeca. ¿Ya? No incluye o no causa o no se asocia con tanta mortalidad como la fractura de cadera, pero importantemente también define que una paciente o un paciente tienen osteoporosis y que se puede fracturar la cadera, porque recuerden que el paciente que se fractura una vez se va a volver a fracturar. ¿Ya? En realidad cualquier hueso del cuerpo se puede fracturar por osteoporosis excepto la cara, pero es más bien raro. Recuerden, columna lumbar, cadera y muñeca. ¿Ya? ¿Cómo se clasifica la osteoporosis? Clasificamos como osteoporosis primaria cuando no hay otra enfermedad causal, ¿no? Esto sí es más la típica forma de definir primario y secundario. Primario es cuando el problema está en los huesos, ¿no? No hay otra causa que esté llevando la osteoporosis. Y tenemos la secundaria cuando hay alguna enfermedad que causa osteoporosis. Aquí gana el hipertiroidismo, el hiperpara, la diabetes, el hipogonadismo, la menopausia precoz. Todas estas se relacionan con osteoporosis secundaria, es decir, estas enfermedades causan osteoporosis secundaria. La más frecuente de las primarias y la más frecuente de todas las osteoporosis es la osteoporosis posmenopáusica, ¿no? Se da como consecuencia de la baja y de la desaparición, podríamos decir, con tranquilidad, de los estrógenos asociados con la menopausia. Causa tradicionalmente fracturas vertebrales, aunque puede también causar de cadera. Cuando es después de los 65 años, consideramos que el hipoestrogenismo es un factor importante, pero que se asocia a los otros factores de riesgo. Y ahí causa fracturas de cadera. No quiere decir necesariamente que si tengo menos de 65 años me va a fracturar las vértebras y si tengo más de 65 la cadera. Pero sí que es mucho más frecuente esta relación etaria. Ahora, fracturar a un paciente con... Diagnosticar a un paciente de osteoporosis cuando se fracturó es una desgracia infinita, pues lo que estamos diciendo es que el paciente está fregado, aumenta su mortalidad, aumenta el riesgo de otra fractura, va a estar encamado durante mucho tiempo, va a requerir una cirugía grande y agresiva. Es decir, diagnosticar en la osteoporosis es una desgracia. Sería como diagnosticar diabetes en un paciente ciego, casi que ya para qué. Entonces, por eso existen diferentes métodos diagnósticos tempranos de osteoporosis. Por eso diagnosticamos osteoporosis, para saber que el paciente tiene riesgo de fracturarse e intervenir. Y el estándar de diagnóstico, que no quiere decir que sea el gold estándar, no, el estándar de diagnóstico, el examen con el que habitualmente se hace diagnóstico de osteoporosis, es la densitometría ósea. No es porque sea lo mejor que existe, de hecho es un examen súper deficiente. La densitometría ósea, como su nombre lo indica, mide la densidad del hueso. La densidad, la cantidad de calcio que hay en un volumen de hueso. La cantidad de calcio habitualmente que hay en un centímetro cúbico de hueso. Esto quiere decir que solo mide la densidad ósea, pero no mide la microarquitectura. El problema es que para medir la microarquitectura tendríamos que hacer biopsia del hueso. Y como los huesos más afectados son las vértebras lumbares, tendríamos que hacer biopsia de vértebra lumbar
o biopsia de cuello de fémur. Entonces, dado que es muy agresivo, no se hace. La fragilidad, que es el riesgo de romperse, la fragilidad, existen herramientas que nos permiten medir la fragilidad. Una de las herramientas más famosas, voy a cambiar de pantalla para mostrarles, una de las herramientas más famosas para evaluar la fragilidad es lo que llamamos FRAX. Hay de hecho un FRAX ecuatoriano. Les voy a mostrar. Así se puede medir la fragilidad, el riesgo de fractura. Ahora, recuerden que el riesgo de fractura también depende de la densidad mineral ósea, de manera que eso también está involucrado en el FRAX. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos Google Chrome, o Google, o Mozilla, o Internet Explorer, como les encante, y ponen FRAX, Ecuador. O FRAX en el país donde ustedes estén, ¿no? Ahí está, en la Universidad de Sheffield, el FRAX, que está, ya hay para muchos países, ¿ya? Aquí ponen la edad, el sexo, el peso, la estatura. Veamos. La viejita de 75 años, viejita, que pesa 50 kilos, 60 kilos y mide unos 55, media gordita. No se ha fracturado, sí, alguien se fracturó en la familia, ya no fuma, no está usando ahorita corticoides, sí tiene artritis reumatoidea, no tiene osteoporosis secundaria y se puede calcular. Se puede utilizar también ya la densidad mineral ósea para calcular el riesgo, se puede hacer sin sin densidad mineral ósea. Es decir, esto, y como ustedes ven, ya tengo el riesgo de fracturas, ¿ya? Y si le agrego la la densidad mineral ósea, pues afino el riesgo, afino la probabilidad de fractura. Miren cómo esta viejita de 75 años tiene 33% de riesgo de tener fracturas osteoporóticas en 10 años. ¿Ya? Y 23% de riesgo de tener fractura de cadera. Es decir, se puede medir la fragilidad mediante técnicas estandarizadas. Ay, ha estado puesto el Reino Unido. No me acuerdo cómo se cambia. Aquí está. América Latina, Ecuador. Ya, ahí está. Miren cómo el riesgo disminuye. ¿Por qué? Porque la viejita no es blanca. La viejita es mestiza. Y el riesgo disminuye a 1/3, disminuye del riesgo original. Vean cómo es tan importante y tan frecuente las fracturas en mujeres blancas en comparación a mujeres mestizas. Y más aún si son mujeres afrodescendientes, es muchísimo menor el riesgo. Entonces, calcular el riesgo de fractura se puede hacer solo con los datos de la anamnesis. Entonces, recuerden, hacer anamnesis. Ya les he hablado muchas veces, incansables, de todas las formas, en todos los tonos, de buena gente, haciéndoles chistes, de enojado. De todas las formas les he explicado y hasta el último caso no entienden ustedes esto de la anamnesis. Para esto sirve la anamnesis. Para esto sirve el examen físico, para calcular riesgos. Y ahí pedir el examen confirmatorio, porque los exámenes de laboratorio, los exámenes de gabinete que se llamaban antes, los exámenes son confirmatorios, no es para que me dé haciendo el trabajo, es para que me confirmen mi teoría, mi hipótesis diagnóstica. Existen varios métodos para medir la densidad mineral ósea. El que utilizamos habitualmente es conocido como DEXA. Es decir, que cuando yo pongo en un pedido de densitometría ósea, en realidad no estoy diciendo nada, pero lo que se hace habitualmente es DEXA. DEXA, absorbimetría dual de rayos X. Déjeme ver si es que... No, ya. DEXA, déjeme ver, ya. Aquí tenemos un hueso, no, tengo que dibujar un hueso recto. Esperen. Aquí tenemos un hueso largo, ya, soy mal dibujante y menos con el dedo índice. Entonces, ¿qué es lo que hace DEXA? La DEXA envía un rayo X, ¿ya? Un segundito. Envía un rayo X en una dirección. Y luego le rotan al hueso, le rotan al individuo en otra dirección y envían un rayo en 45 grados. Y estos dos rayos impactan sobre una placa fílmica. Es una radiografía, en términos generales. Como la radiografía pasa por dos lados, mide la cantidad de refringencia, es decir, la cantidad de calcio que bloquea el paso del rayo, de un lado y del otro.
Entonces, en base a la cantidad de luz, de rayos X, perdón, no sería de luz, a la cantidad de rayos X que logró atravesar por un lado y por otro, entonces tenemos la cantidad de calcio en plano de las X y la cantidad de calcio en plano de las Y. Y lo que hago es completar el cuadrado. Y ahí sé cuánto calcio hay en cada centímetro cúbico de hueso. Sé la densidad mineral ósea, la cantidad de calcio por cada centímetro cúbico de hueso. Se considera normal a tener más de -1 desvío estándar, osteopenia entre -1 y -2 desvíos estándar, 2.5, y osteoporosis más de 2.5 desvíos estándar. Y si la paciente se ha fracturado, pues tenemos lo que se llama osteoporosis establecida. ¿Qué es esto de los desvíos estándar? Aquí está. Voy a saltar para acá directamente. Para saber cuánto calcio debe tener un hueso en algún momento en la vida, considerando que la densidad mineral ósea, la cantidad de calcio en el hueso, varía con la edad, entonces lo que se tienen que hacer es estas curvas de normalidad. En las curvas de normalidad se toman 100 personas de una misma edad y sexo, 100 mujeres de 75 años, y les mido la densidad mineral ósea. Y me da unos valores, ¿no? Me da 120, por poner un número, la media, luego avanza hasta 150, luego avanza hasta 180, en fin. Luego le hago la densidad mineralosa a la viejita a la que habíamos hecho el cálculo de riesgo de fragilidad. Y le da 170. Entonces sé que la densidad mineralosa de mi paciente está a este punto. Luego le hago a otra viejita, de la misma edad, del mismo sexo, pero el valor me da 90. 90 centímetros cuadrados de, 90 gramos de calcio por cada centímetro cuadrado de hueso. 90 gramos de calcio por cada centímetro cuadrado de hueso o 170 gramos de calcio por cada centímetro de hueso. Lo que hago es medir la distancia que hay entre la media y el punto de mi paciente. Entre la media y el punto de mi paciente. Eso es un score, la distancia que existe entre la línea media y el valor de mi paciente en esta curva de normalidad, ¿no? Si es que yo le comparo contra un estándar óptimo, entonces se llama T-score. El T-score es el valor de mi paciente, por cierto, de cualquier cosa, en este caso es de calcio en el hueso, de densidad mineral ósea. El T-score es el valor de mi paciente comparado contra la media poblacional óptima. La media poblacional óptima para osteoporosis es la mujer antes de la menopausia, la mujer de 40 a 45 años. Entonces, el T-score es qué distancia en desvíos estándar hay desde mi paciente hacia la media poblacional de mujeres de 40 a 45 años sin fracturas previas. El estándar óptimo. El T-score es la distancia que hay del valor del resultado de mi paciente hasta la media poblacional. En este caso, el estándar óptimo es las mujeres de 40 a 45 años. Eso se llama T-score. También existe el Z-score. El Z-score es la distancia que existe entre el valor de mi paciente y la media poblacional de mi paciente. La media poblacional de mi paciente. Esto quiere decir que el Z-score compara contra mujeres de 75 años y mi paciente es mujer de 75 años. Esto quiere decir que el T-score es el mismo valor del mismo paciente, pero comparado contra mujeres premenopáusicas. T-score es el valor de mi paciente o la distancia que existe entre la medición de mi paciente y la media del estándar óptimo. Z-score es la distancia en desvíos de estándar que existe entre el resultado de mi paciente y la media de la población de mi paciente. Ahora resulta que la media de la población de mi paciente puede ser pacientes que se fracturen. Entonces, normalmente es mucho más valioso el T-score que el Z-score. Entonces, es normal cualquier T-score mayor a -1. Aquí les voy a recordar un concepto matemático de la escuela. Es más, les traería a mi hijo a que les explique si no fuera porque mi hijo acaba de salir de sus clases especiales de inglés. Entonces, ese es el 0, chicos. Concepto de matemáticas básicas.
Este es el menos 1, o sea, aquí está menos 1, esta se llama recta numérica, les cuento, este es el menos 1, este es el menos 2, y así sucesivamente. Hay que tener cuidado, porque un número mayor en negativo es aquel de menor valor. Un número mayor en números negativos es aquel de menor valor. ¿Qué significa? ¿Cuál es menor? ¿Menos 1 o menos 2? ¿Cuál es menor? Menos 1 o menos 2. Y es menos 2, significa menos cantidad de algo. Es al revés, y esto siempre tienen que, cuando van a interpretar una densidad mineral ósea, ponerse en una recta numérica. Entonces, mi paciente le dio un T-score de 0.75. ¿Ya? Entonces, es normal osteopenia o osteoporosis. Menos 0.75, perdón. Entonces, osteoporosis mayor a menos 2.5 desvío estándar. Cualquier número más grande de menos 2.5 desvíos estándar hacia acá. 3, 4, 5, 10, 20, 50, osteoporosis. Osteopenias de entre 1 y 2.5. Menos 0.75. ¿Está incluido en el valor entre menos 1 y menos 2.5 desvíos de estándar o no? Y la respuesta es no. Por tanto, ese valor es normal. Entonces, aquí tenemos los puntos diagnósticos y esto tienen que repetírselo una y otra vez. Otra cosa que tienen que repetirse como mantra. Denme un segundito. Entonces, normal, un T-score de menos 1. Osteopenia entre menos 2.1 y menos 2.5 desvíos de estándar y osteoporosis menor a menos 2.5 desvíos de estándar. Osteoporosis grave o establecida cuando el paciente tuvo una fractura que le podamos atribuir a la osteoporosis. ¿Para qué se debe hacer la densidad mineral ósea, la DEXA? Para saber si mi paciente tiene osteoporosis porque tiene factores de riesgo para tenerla. Primer factor de riesgo, posmenopáusico. Segundo, antecedentes familiares de osteoporosis o de fracturas, uso crónico de corticoides, en fin, algún factor de riesgo adicional por el que yo piense que mi paciente tiene osteoporosis, quiero saber. Quiero evaluar el riesgo de fractura. Ya le hice el score de fragilidad de FRAX que les mostré y ahora quiero afinar ese score de riesgo. Y luego, finalmente, para monitorizar la terapia, le di tratamiento y quiero ver si está funcionando. ¿Ya? Vean que en ninguno de estos dice para saber cuánta densidad mineral ósea tiene. No es para saber. Es porque pienso que tiene osteoporosis, le hago el cálculo de fractura, de riesgo de fractura de fragilidad y me dan alto riesgo, por tanto, veo si es que tiene verdaderamente osteoporosis. ¿No? Pienso que tiene. No le hago a todos, no le hago porque quiero saber, no le hago porque mi viejita es buena gente. No. Tengo una razón para pensar que mi paciente tiene osteoporosis y la quiero confirmar. No es que quiera saber si mi paciente tiene osteoporosis. Quiero confirmar si mi paciente tiene osteoporosis. Aquí está un resultado estándar. La densidad mineral ósea, lo que deberíamos medir, los valores que deberíamos fijar es columna lumbar de L1 a L4. Aquí debería decir L1 a L4. Luego tenemos que ver cadera total y ahí te tienen que dar un valor de cuello de fémur. Este es el valor medido de mi paciente, 1.135 gramos sobre centímetro cuadrado de hueso. 1.085 gramos por centímetro cuadrado de hueso. Aquí tengo el T-score y es menos 0.5. Es normal porque está entre menos 1, o más bien dicho, es un valor mayor a menos 1. Y 0.5 es mayor a menos 1 en números negativos. Menos 0.5 es mayor a menos 1. T-score 0.7, de hecho es un valor positivo. No hay ni osteopenia ni osteoporosis con ningún valor positivo. ¿Ya? Aquí tenemos T-score menos 1.5. Eso quiere decir que es menor a menos 1, pero no menor a menos 2.5. De manera que este es osteopenia. Y aquí me da lo mismo, menos 1.5, osteopenia. ¿Cuál es el mayor problema que tiene cuando hacen diagnóstico de osteoporosis, por los cuales muchos médicos hablan cualquier cosa de la osteoporosis? Supongamos que aquí ya me sale menos 1.
Y aquí me sale menos 0.5. Este valor es de osteopenia, pero este valor es normal. Entonces los médicos dicen, ah, no, usted tiene osteoporosis en la columna, pero su cadera está normal. No existe, porque la osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica. O todos los huesos lo tienen o todos los huesos no lo tienen. ¿Cómo decido mi paciente? Tomo el peor valor. Este paciente tiene osteopenia. Tomo el peor valor. Este paciente tiene osteopenia. Menos 4.06. O sea, ya con eso tiene osteoporosis. Ya ni necesito ver otro valor. Y aquí da menos 3.6. Ambos son de osteoporosis. Pero puede pasar lo mismo. Que en columna me dio osteoporosis, en la cadera me dio osteopenia. O me da incluso normal. No quiere decir que solo tiene osteoporosis de la columna, porque el paciente o tiene todito osteoporosis o no la tiene, o tiene todito osteopenia o no la tiene. Entonces, tomo el peor valor y ese es el diagnóstico del paciente, osteoporosis, punto. No osteoporosis de la cadera, osteopenia de la columna normal en la muñeca, no. Tiene osteoporosis, ¿ya? O tiene osteopenia, tomo el peor valor. Es decir, que para decir que un paciente no tiene osteoporosis ni osteopenia, tiene que tener todas las mediciones normales. Tipos de tratamiento. La osteoporosis en sí misma no es un problema. El problema de la osteoporosis son las fracturas. El problema de la osteoporosis son las fracturas. Lo que tengo que hacer es evitar que se fracture. ¿Cómo hago eso? Prevención de caídas. También el foquito de la casa, póngale bien las instalaciones de la luz, quítele las alfombras, quítele los obstáculos, esas mesitas bajitas bien bonitas, ya, quítele porque se va a caer, quítele los obstáculos. Esa es la herramienta más efectiva para evitar las fracturas. No le hace nada a la osteoporosis, no por quitar la alfombra, la densidad mineral ósea, la cantidad de calcio en el hueso va a aumentar, no va a aumentar, efectivamente. Pero no importa que tenga osteoporosis, si no se fractura, si no se cae, no se fractura, ¿ya? Y es mucho más efectivo, disminuye más fracturas, disminuye más riesgo de fracturas, evitar que el paciente se caiga a la prevención de caídas que cualquier otro tratamiento. Prevención de caídas. Quitar las alfombras, mejorar la alimentación, la iluminación, quitar los obstáculos, aumentar la ingesta de calcio alimenticio, porque el calcio medicamento produce cálculos y estreñimiento. Entonces, no tomes una pastillita de calcio todos los días. No sirve para nada. Para darle cálculos sirve y para causarle estreñimiento. Luego, solo en prevención secundaria, es decir, en el paciente con osteoporosis que se fracturó, se ha demostrado beneficio neto de las terapias antirresortivas, de los bifosfonatos, que es lo único que tenemos actualmente, porque otros medicamentos como la teriparatida u otros anabólicos no sirven. ¿Qué es lo que hace? Los bifosfonatos bloquean el recambio óseo. Tenemos alendronato, risedronato, ivandronato, soledronato. Este ivandronato, la industria farmacéutica lo ha posicionado un montón. Parte por el hecho de que se puede dar cada mes o cada 3 meses. Depende de la dosis. El detalle es que este ivandronato con V larga reduce solo las fracturas vertebrales con V, pero no las fracturas de cadera. Entonces, muy bonito que se dé una sola vez al mes, que tenga menos efectos secundarios, pero se va a fracturar la cadera. No me sirve. El alendronato se toma todas las semanas y disminuye las fracturas de columna y de cadera. Se toma todas las semanas y tiene efectos secundarios. El risedronato tiene dosis mensual. El risedronato tiene dosis mensual, pero lastimosamente no está en el cuadro básico. Otros tratamientos no están indicados, no hay indicación para utilizar otra cosa que no sea alendronato, risedronato o celedronato. ¿Ya? El celedronato está en el cuadro, pero no para osteoporosis, por cierto. El alendronato disminuye la resorción ósea, ¿no? Lo que hace es ubicarse en el hueso y bloquea la actividad de los osteoclastos. No les disminuye, no les inactiva, bloquea su actividad. Los bifosfonatos bloquean la actividad de los osteoclastos y entonces el calcio no puede salir de los huesos.
El alendronato, que es el medicamento de elección para prevención secundaria de fracturas, la paciente con osteoporosis que ya se fracturó. El alendronato es para prevención secundaria. Se da una tableta de 70 miligramos por semana. Una tableta de 70 miligramos por semana entre el desayuno y el almuerzo, a la mitad de la mañana, habitualmente a las 10 de la mañana, con un vaso grande de agua. ¿Por qué? Porque la pastilla es muy osmótica, se pega el agua a las mucosas, entonces se toma con un montón de agua para forzarle a caer por el esófago. Porque lo que yo sí he visto, no lo que les voy a mostrar adelante, eso no lo he visto, pero les voy a mostrar, es que las pastillas quedan pegadas en el esófago. Ahora, si el paciente se toma la pastilla y se acuesta, claro, pues es más difícil que la pastilla baje hasta el estómago y tiene más posibilidades de quedarse pegada en el esófago. Por esta razón se les recomienda a los pacientes que tomen el alendronato a las 10 de la mañana con un vaso grande de agua y no se acuesten. Eso fue tergiversado a que caminen para que se absorba el alendronato. Eso no es cierto, no aumenta la absorción del alendronato el caminar. ¿Cómo? ¿No? Lo que queremos es que esté de pie para que la pastilla baje por gravedad y no se quede pegada en el esófago. Eso es lo que queremos. Y por eso le damos con mucha agua y le decimos que no se acueste hasta la hora de dormir en la noche para que la pastilla caiga por gravedad si es que se quedó medio pegada. El efecto adverso más frecuente del bifosfonato es el reflujo gastroesofágico y la gastritis. No causa gastritis en realidad el alendronato, lo que causa es agravamiento de la gastritis. Entonces, el paciente, antes de darle bifosfonatos, tiene que ver si es que tiene gastritis y darle el tratamiento en el caso de tenerla, ¿no? Recuerden que los inhibidores de la bomba de protones producen osteoporosis. Entonces, no es una buena idea que un paciente anciano tome inhibidor de la bomba de protones de forma crónica. Porque de forma aguda, 1, 2, 3 semanas, los inhibidores de la bomba de protones no causan osteoporosis. Es con el uso crónico, 1 mes o más, que se causa la osteoporosis. Sin embargo, el evento adverso más grave, yo no lo he visto, pero está descrito, y sí que está muy descrito, es la osteonecrosis de la mandíbula. Porque los bifosfonatos bloquean la resorción ósea. Pero la resorción ósea no está hecha pues para causarnos osteoporosis, está hecha para sacar el hueso malo. Si no sacamos del hueso malo, esto se daña. Y la mandíbula, que es el hueso que tiene mayor tasa de recambio, el que más rápido cambia calcio, se va destruyendo, hasta que se hace cada vez más profundo. Lo más triste de esta complicación es que si el odontólogo le intenta curar esto, saca hueso y el hueso que queda expuesto de todas formas es de mala calidad y se va profundizando hasta afectar los senos maxilares, ¿ya? Entonces, la complicación más frecuente del alendronato es el dolor epigástrico y el reflujo. En pacientes que tienen gastritis empeora o le hace sintomática la gastritis. Pero el efecto adverso más grave de los bifosfonatos es la osteonecrosis de mandíbula. Más frecuente con soledronato, que es intravenoso, que con alendronato, que es oral. Con alendronato, oral, o sea, solo hay oral, con alendronato el riesgo de osteonecrosis de mandíbula es casi anecdótico, muy, muy raro. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Del caso clínico ya no alcanzamos. Vamos a hacer el lunes del caso clínico. Jueves. El próximo lunes tenemos caso, el miércoles tenemos caso, el jueves vamos a tener la clase de hipogonadismo masculino y femenino. No existe hipergonadismo, ¿no? Así que solo hay clases de hipogonadismo. Y con eso terminamos las clases. Y luego tendremos las reuniones para terminar los casos. Listo. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos el lunes. Pórtense bien. Chao, chao. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.